Bueno, le damos la bienvenida aquí a nuestro próximo invitado de Minuto a Minuto, Marcelo Sidig. Él es empresario textil y miembro de la ENAC, que es la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Bien, bueno, la verdad es que nos gusta hablar con aquellos que de primera mano nos pueden contar lo que a veces se refleja en los índices, ¿no? Que hablan de, sobre todo en el sector textil, uno de los más afectados, pero cómo lo están viviendo en el día a día, ¿no? En cada una de sus empresas. Mira, nosotros en la asociación hacemos encuestas trimestrales de expectativa económica. En la última que le hicimos, que la terminamos en enero, contestaron más de 600 empresarios pymes y nos dieron cifras catastróficas que demuestran el industricidio que hoy se está viviendo en nuestro país. Yo prefería no hablar del textil porque lo del textil es todavía peor. Es lo peor, claro. Es peor, o sea, la capacidad instalada hoy está a menos del 50% utilizada en el sector nuestro. Esto significa la mitad de una fábrica paralizada. Sí. O la mitad de las fábricas. O la mitad de las fábricas paralizadas. Y nos dio que una de cada 4 empresas está planeando cerrar en el transcurso del año. Y yo te puedo asegurar que no es exagerado esto, ¿eh? O sea que la situación que estamos viviendo los industriales argentinos, especialmente las pequeñas empresas, es realmente muy agobiante, y más cuando nos enteramos la semana pasada que nosotros sacamos un comunicado que se viralizó en los medios de que la FIP decidió subirse a la bicicleta financiera a costa de las pymes. Nos aumentaron los intereses de los que tenemos que tener planes de pago para poder cumplir con nuestras obligaciones impositivas. En vez de ayudarnos, porque hoy, con la recesión que vivimos, la tasa que tendría que cobrar la FIP tendría que ser 0. Casi duplicaron la tasa, hasta salió Came y UIA a quejarse por esto. Ahora, usted dice nos tienen que ayudar, pero en diferentes ámbitos vemos a un Estado que se está retirando, y además un excusa del presidente en una entrevista que dio hace algunas horas que los números de ahora son mejores que del 2015. Usted como empresario, cuando escucha esto, ¿qué le pasa? Bueno, vive en una realidad virtual el presidente. ¿Qué número es mejor que el 2015? No hay uno que sea mejor que el 2015. Al otro día que el presidente salió a decir que la inflación había bajado, la inflación dio en Cava 3,8. El año pasado nosotros tenemos que proyectar números en nuestras empresas para ser competitivos a partir de los datos que nos dan. El año pasado nos dijeron que la inflación iba a ser del 10 y fue del 50. Ahora empezaron diciendo que iba a ser del 23, ya la subieron, y en nuestra encuesta dio que nosotros calculamos el 36%, entre el 36 y el 50% de inflación. Y el mismo gobierno que está diciendo que baja la inflación, que maneja los precios relativos a la economía, es el que genera constantemente inflación, aumentando todos los precios relativos a la economía. Si a los consumidores de mi empresa y de las empresas que dependemos del mercado interno les aumentase el sueldo del 1 y todo lo que consume en la economía se lo aumentase en 10, y con esto me estoy quedando corto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que va a estar mejor? O sea, la luz al final del túnel se llama más recesión. Más gente sin trabajo, más gente que no puede llegar a fin de mes, más gente que no puede consumir, más empresas que no pueden producir. Nosotros hoy las tasas que estamos pagando para cambiar un cheque para poder pagar nuestras obligaciones están arriba del 50%. ¿Qué pyme gana hoy un 50%? Si los que todavía quedamos en el mercado, lo único que estamos haciendo es tratar de mantener la rueda para llegar vivos. En el caso de los textiles decía, bueno, mejor ni hablar, o tal vez es el primero de los sectores de los que tenemos que hablar. Yo siempre recuerdo, ¿no?, uno de los directivos de las cámaras allá por el 2001 llorando en cámara, muy angustiado, manifestándose respecto de lo que sabía se venía, ¿no? Y hace un tiempo los textiles fueron uno de los primeros que comenzaron a alertar sobre lo que sabían iba a pasar, que efectivamente ya está pasando. Pero ¿qué es lo que más les afecta? Porque, a ver, nosotros hablamos todo el tiempo de una caída de consumo importantísima, de consumo interno que está en caída constante, la cuestión de exportaciones, porque tampoco es que se ha cumplido esa promesa de campaña que aseguraba que los costos iban a bajar, ¿no? Uno va hoy a comprarse un jean, va a comprar lo que sea de indumentaria, y la verdad es que los precios son los mismos o mucho más caros, ¿no? Y en el medio nos acusan de no ser competitivos. Claro. Todo el tiempo nos agreden desde el Estado, con declaraciones como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
como el propio presidente, acusándonos de que el presidente dijo, no piensen que las pymes son buenas. La gobernadora Vidal declaró algo sobre el estilo, ahora no recuerdo, pero a ver, vos hablaste de un Estado ausente. Yo creo que no es cierto que el Estado esté ausente, es peor todavía, el Estado nos agrede con tasas usurarias, no dándonos crédito para producir, o sea, con el tema del aumento de los precios relativos que le sacan capacidad de consumo al consumidor, al trabajador. Falta de razonabilidad en los aumentos de luz y de gas, que a ustedes los impacta. Terriblemente. Y no solo eso. ¿Dónde está el diálogo con las pymes? A nosotros nunca nos convocan. Ni cuando nosotros sacamos un documento el año pasado con 7 medidas paliativas para las pymes, se lo hicimos llegar al Ministerio de Producción, a la Secretaría de Comercio. Nunca nos contestaron. O sea, no les interesa hablar con nosotros. Lo que pasa, Marcelo, es que sí, yo recuerdo el año pasado, el momento que un ministro les dijo que dejen de llorar y que... Cabrera, ¿no que fue? Pusieran, el ministro Cabrera, que se pusieran todo de sí, se pusieran a trabajar. A partir de esa respuesta, uno entiende que con este gobierno no va a haber medidas que modifiquen su situación, porque la mirada del gobierno es que ustedes están exagerando o están no haciendo lo suficiente. Ustedes lo que dicen es, no, las condiciones están creadas para que nosotros nos vayamos achicando cada vez más, y honestamente nosotros tenemos que creerles, porque lo vemos en los comercios que cierran todos los días, bueno, digamos, acá no hay nada demasiado, no hay ningún misterio. La pregunta es, desde ahora hasta octubre, pensando en octubre como una fecha límite, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que nada va a cambiar, o por lo menos parece que el gobierno no escucha estos reclamos. ¿Qué es lo que les queda a ustedes? Por lo menos para contarle a la gente cuál es el estado de situación. Mira, nosotros de empresarios nacionales, que nos decimos que somos los otros empresarios, pensamos que la salida no es individual. Creo que la salida y la lucha es colectiva, o sea, uno con venir acá y llorar y quejarse, como decía este ministro, no va a lograr nada. En cambio, si nosotros unimos nuestros esfuerzos y reclamamos y hacemos propuestas superadoras, bueno, en algún momento van a tener que escuchar. O sea, acá lo que se tiene que entender es que sin industria no hay país. O sea, el sector mío es un sector, el sector textil es un sector de mano de obra intensiva. Entonces, ahora el presidente va a ir a China a vender materias primas. O sea, ¿qué le puede vender a China? ¿Se piensan que le va a comprar una ropa en China? ¿Qué va a vender en China? O sea, volvemos a lo que pasaba hace 2 siglos en este país. Entonces, a ver, lo que yo espero que pase acá octubre, por lo menos frenar la agresión a la industria nacional. O sea, proponer y que nos escuchen. A ver, no es que no se logra nada. Por ahí, sin la lucha de las gremiales pymes, unidas a la lucha de las gremiales de los trabajadores, porque nosotros como empresarios nacionales tenemos claro que la variable justa nunca tiene que ser nuestro consumidor, nuestro trabajador. Al contrario, queremos poder pagar sueldos dignos, que ellos puedan consumir y que se dé un círculo virtuoso. Entonces, nosotros, si no hubiera resistencia a este plan económico que está produciendo este industricidio, como dije al principio, esto sería peor. Yo estoy seguro que la resolución que sacaron sobre el aumento de los intereses en los planes van a tener que volver atrás, porque es insoportable. Ahora, la economía, en sintonía a lo que preguntaba Daniela, sobre lo que va a pasar en el 2019, que es un año largo. Bueno, si la economía no crece, va a seguir estancada, va a seguir cayendo. Y esto van a seguir cerrando pymes. También. Nosotros hicimos un relevamiento, sacamos públicamente una nota en diciembre que cerraban 25 pymes por día. Hoy te puedo asegurar que cierran más de 30 pymes por día. Y esto va increciendo. Entonces, a ver, ¿qué esperamos para el 2019? Nada, que nos agredan lo menos posible, tratar de frenarlos en esta agresión a la industria nacional, y que la gente entienda, y que los políticos entiendan, y que los economistas entiendan, que los empresarios pymes tenemos un rol para jugar en la política, porque somos los que estamos todos los días al frente de nuestras empresas, al lado de nuestros trabajadores, codo a codo, para sostener al país, no a nuestras empresas, al país, porque como te dije antes, sin industria no hay patria, y no hay crecimiento y no hay futuro. O sea, lo que esperamos para el 2019 es intentar que cambie el rumbo económico, obviamente.
Claro, pero el modelo ya quedó establecido y es difícil que el gobierno lo cambie. Lo decíamos esta semana, un modelo que se basa en el sector energético, en el sector agrario. Estos sectores no generan demasiada mano de obra, por eso es un modelo de no empleo. Exactamente, sí. ¿Qué me estás preguntando? Si yo tengo la solución para esto, obviamente la solución para mí es el cambio de rumbo económico. Este gobierno no va a cambiar el rumbo económico. Por eso digo de frenarlos. Frenarlos desde la lucha. Nosotros hicimos un movimiento en el Congreso que se llamó Ni una pyme menos. Nos recibieron los diputados, les dimos nuestras propuestas. Otra no queda. O sea, unirse. Yo invito a los empresarios nacionales que están agobiados a su empresa que se sumen a empresarios nacionales, a la Asociación de Empresarios Nacionales, ANAC, a trabajar con nosotros, que estamos codo a codo con empresarios de las diversas ramas industriales del país, haciendo propuestas, queriendo frenar tarifazos, tasas de interés, pidiendo créditos para que podamos producir, tratando de parar. Nosotros estamos pidiendo que paren los embargos a las pymes, que suspendan los embargos hasta fin de año, para que las pymes puedan seguir produciendo y subsistiendo. Entre paréntesis, sacamos un comunicado en solidaridad a C5N y a todo el grupo por el tema del embargo de la cuenta sueldo, que quiero traerles la solidaridad de empresarios nacionales. Muchas gracias. Me parece que el camino es por ahí. Entonces, no nos queda otra que seguir luchando para tratar de construir una industria nacional que vuelva a ser pujante, que tenga un mercado interno, que se recupere el mercado interno. Porque, a ver, ahora el gobierno habla de la paz cambiaria. Es la paz de los cementerios. Si la paz cambiaria es a costa de tasa de interés del 50%, no hay industria que tolere eso. Nosotros, todas las industrias necesitan crédito para poder producir. Entonces, tiene que cambiar el rumbo económico. Esto es lo que exigimos de ENAC y de otras gremiales empresarias, por supuesto. Marcelo, muchas gracias por haber venido. No, gracias por el espacio. Gracias. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Sí. Me parece que hay un sol brillante, bárbaro. Clima de viernes y a ver lo que se viene para el fin de semana, Javi. Tiempo de viernes, tiempo de fin de semana, de un fin de semana que viene espectacular.